6 de noviembre de 1985, un par de días aciagos de los más dolorosos en la historia del país. Los bandidos financiados por Pablo Escobar. Esa es historia absolutamente comprobada, que estaba en su lucha contra la extradición por todos los medios y de todas las maneras, comprando conciencias y matando a la gente. Pablo Escobar financia al M-19 para que se tome por asalto el Palacio de Justicia, para que incendie todos los archivos donde estaba la historia de los tratados de extradición con los Estados Unidos y de su cumplimiento, y para que ponga en jaque al gobierno del presidente Belisario Betancur. Fue una tentativa de golpe de Estado cometida por Pablo Escobar financiando y por el M-19 ejecutando. ¿Por qué no intervino en la acción Gustavo Petro? Porque estaba preso. Estaba preso y entonces no pudo salir de la cárcel para unirse a las fuerzas del M-19 que penetraron al Palacio de Justicia. Hoy aparece Gustavo Petro exaltando la tarea del M-19 porque fue un mensaje enviado a la nación, un mensaje asesinando a la gente, incendiando el palacio, volviendo pedazos la historia institucional de la República y sometiendo o queriendo someter al presidente Belisario Betancur, presidente legítimo de los colombianos, a una especie de juicio público de los bandidos. Hágame el favor, la eterna alianza M-19 y narcotráfico. Esa fue una alianza permanente, reiterada, repetida. Hay fotografías sobre el particular tomadas en Nicaragua y este caso, el caso más atroz del terrorismo cometido en Colombia, es un caso evidente de la alianza entre el M-19 y el narcotráfico. Nadie se explica por qué el palacio estaba completamente desguarnecido. Eso habría que preguntárselo al general Oscar Naranjo, que tenía a su cargo nada menos que el cuidado del presidente de la Corte, que fue asesinado precisamente en esas horas. El general Naranjo se sabe que visitó al presidente de la Corte y se fue, que es una cosa en la que él es especialista, en salir corriendo del lugar donde hay compromisos y donde hay dificultades. ¿No se dio cuenta de que el palacio estaba desguarnecido? Claro que sí, claro que sí. No dio la voz de alarma y no pidió custodia para el Palacio de Justicia porque estaba comprometido en el asunto o por simple estupidez. Nadie lo podrá saber. Lo cierto es que cuando llegaron estos bandidos a Palacio, lo que había era un par de guardianes con un revólver al cinto que fueron asesinados inmediatamente. Empezó la toma que se hizo prácticamente sin resistencia. No había policía, nadie estaba cuidando el palacio. El general Naranjo estaba incumpliendo su deber y a nadie le había llamado la atención que el palacio estuviera desguarnecido. Cuando, con ocasión del proceso de extradición de colombianos a los Estados Unidos, los magistrados venían recibiendo notas amenazantes de manera continua y eso lo sabían las autoridades que no acudieron en defensa de los magistrados. Esa es la verdad. Bueno, entonces se tomaron el palacio, produjeron un incendio, porque se ha dicho muchas veces que fue el ejército el que produjo el incendio. No es verdad, produjeron el incendio y vino la reacción de parte de las fuerzas militares y de las fuerzas de policía, que fue inicialmente una reacción caótica, nadie sabía qué hacer, no había ningún plan para una contingencia semejante y las cosas hubo que ponerlas en orden con la escuela de caballería y con la división blindada que al mando del coronel Luis Alfonso Plazas Vega se trasladó a Palacio a librar la batalla, que fue una batalla muy dura y que finalmente ganaron las tropas del orden.
dejando en libertad centenares de personas cuyas vidas fueron salvadas por las fuerzas militares. Ese es un tema que no se presenta suficientemente. En la batalla murió mucha gente y los bandidos del M-19 asesinaron a quemarropa a mucha gente. Esa es la historia, la dolorosa historia. Fueron muchos rescatados, muchos magistrados, algunos murieron, toda la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia murieron 11 magistrados en total. Una magistrada manizaleña dejó un testamento que debería quedar para la historia e inscrito en no solamente en los anales de la justicia colombiana, sino en todos los palacios de justicia del país. Vino pues la reacción, entraron los tanques de guerra, vino la lucha, murieron prácticamente todos los asaltantes, se defendieron. Hay noticias claras de que estaban drogados, de que a esto le metieron mucha cocaína y finalmente fueron dados de baja, pero el daño fue incalculable para el país, incalculable. El dolor que Colombia sintió, pero también el orgullo con sus militares. Presenciamos el desfile de las fuerzas blindadas por la carrera séptima en medio de una ovación inmensa que le rindieron los colombianos al paso de esas tropas dolorosamente victoriosas, pero esa batalla había que darla. Lo otro era entregarle el país a la mafia y entregarle el país a los bandidos del M-19 que asaltaron el Palacio de Justicia. Así pues, termina esta historia dolorosa, desorden total y absoluto. Las fuerzas del Estado no estaban preparadas para eso y mucho menos los aparatos de justicia. La instrucción criminal quedó desbordada, medicina legal quedó desbordada, se cometieron infinidad de errores y de equivocaciones que llevaron inclusive a pensar que algunos de los que estaban presentes en el Palacio de Justicia habían sido capturados y desaparecidos por las fuerzas del orden. Mentira absoluta, aunque hay sentencias condenatorias contra el general Arias Cabrales. La hubo contra el general Plazas, que fue revocada por la Corte Suprema de Justicia. Luis Alfonso Plazas fue declarado inocente, pero el general Arias Cabrales sigue preso, preso por cumplir su deber, preso por comandar las tropas que salvaron el país en esas horas amargas. ¿Qué tal que se hubiera cumplido la entrevista que decían que era con el presidente Belisario Betancur y esos rehenes hubieran sido el pasto de una negociación y el presidente Betancur también? Bueno, el país se salvó de ese atentado del M-19 y de Pablo Escobar, el peor criminal en la historia de Colombia, asociado con el M-19, quien no ha sentido vergüenza, y con Gustavo Petro a la cabeza sigue creyendo que fue muy bueno eso de la toma del Palacio de Justicia. A propósito, se cometieron 1000 equivocaciones, apareció una juez que hizo un simulacro de audiencia en la Escuela de Caballería con un suboficial del Ejército de Colombia que no estaba presente, que no estuvo presente, que no participó en esa reunión. Pero pues esa es la historia triste y dolorosa de un aparato judicial que después se hizo mucho más solidario con los criminales que con las víctimas reales que fueron el país entero representado por su gobierno legítimo en aquellas horas tan amargas. 6 de noviembre de 1985, una fecha que quedará dolorosamente grabada en el corazón de todos los colombianos. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 3 minutos.